El gobierno, no solamente Rusia quien apoya al dictador Assad, también Irán. Y no es casualidad que sean justamente Rusia e Irán quienes apoyan al dictador Assad. ¿Por qué? Porque los insurgentes y el resto del mundo también, pero los insurgentes están percibiendo debilidad en Rusia y en Irán ante las circunstancias geopolíticas de ambos países. Irán está mostrando bastante debilidad o cuando menos dudas con respecto a la guerra en Israel, y Rusia estará avanzando en Ucrania, pero está avanzando con grandes costos, grandes penurias, tanto así que tuvo que recurrir a tropas de Corea del Norte, una clara seña de debilidad. Y entonces esta debilidad es la que están percibiendo los insurgentes en Siria y por eso reavivaron la guerra civil. Y entonces, pues, si esta es la circunstancia y usted Rusia necesita o está o se siente en la necesidad de mostrar fuerza, de mostrar fortaleza. Y aparentemente eso es lo que se dispone a hacer Rusia al llamar a sus ciudadanos a abandonar Siria. Va a hacer una demostración de fuerza porque simple y sencillamente lo tiene que hacer. Entonces ahí tiene usted eso. Hay que decir que bueno, pues eso es lo que, y mientras tanto, los rebeldes siguen avanzando sobre Siria. Y bueno, ya que estamos hablando de Rusia, déjeme comentarle que Vladimir Putin, sin embargo, hoy tuvo un buen día porque estuvo de visita en Minsk, la capital de Bielorrusia, visitando a su par Alexander Lukashenko este viernes y estuvo ahí para firmar un nuevo pacto de seguridad. Hay que decir que esto, por supuesto, que es tan solo una señal más, una confirmación más de la unión que existe entre ambos países. El socio más confiable de Rusia es, sin duda alguna, Bielorrusia. Hay que decir que, como decíamos hace un momento, las fuerzas rusas efectivamente están haciendo avances sobre múltiples frentes en Ucrania, aunque con un costo muy grande. Y Bielorrusia apoya a Rusia en esta guerra. Hay que decir que mientras tanto, los misiles y drones rusos continúan atacando a las ciudades ucranianas, así como su infraestructura, y esto continúa de manera tenaz durante todas estas semanas. Eh, los observadores internacionales están eh, en acuerdo, tienen el consenso de que Vladimir Putin parece estar apostando en que podrá convencer a la próxima administración presidencial de Estados Unidos, es decir, a Donald Trump, de que va ganando la guerra, Vladimir Putin, cómodamente, mientras que al mismo tiempo está tratando de desanimar moralmente a Ucrania. Les está cortando la energía eléctrica, por ejemplo, en un momento en el que el invierno se encuentra bastante crudo. Y por tanto, Vladimir Putin estaría apostando a que Donald Trump, o el presidente de Estados Unidos, estaría apurado, apremiado en buscar un cese al fuego bajo los términos del Kremlin. Eso es aparentemente lo que Putin está o estaría buscando. Sin embargo, hay que decir que esta estrategia, de ser verdad esta estrategia de Putin, la cual hay señales de que así es, pero en caso de que así fuera, esta estrategia solamente funcionaría
si no nada más Estados Unidos abandona a Ucrania, tendría que abandonarlos todos los demás aliados, es decir, la Unión Europea o el resto de la OTAN, básicamente, o la Unión Europea, ¿sí? Y esa es la verdad que una suposición bastante arriesgada, sobre todo porque tanto Francia como Alemania, las dos principales potencias militares de Europa, han dicho que no abandonarán a Ucrania aunque Estados Unidos lo hiciese. ¿Sí? Mientras tanto, la realidad de las cosas es que los problemas de Rusia se están juntando porque sus fuerzas militares, mientras que están avanzando, están haciéndolo, como decíamos, a un gran costo. Se estima que las fuerzas militares de Rusia están teniendo alrededor de 2,000 bajas por día. Y bajas son tanto muertes como heridos que no pueden seguir luchando. ¿Sí? Y por tanto, claramente esta es una situación insostenible eh, actualmente para Rusia. Es decir, ¿cuánto tiempo podrá Rusia seguir sacrificando 2,000 soldados para avanzar en Ucrania? Pues francamente no mucho más, porque ya tuvo que recurrir a soldados de Corea del Norte. ¿Sí? Encima hay que decir que las sociedades de antes, pero ahora también la economía de Rusia están comenzando a mostrar señales de estrés. La sociedad ya las estaba mostrando desde antes. Y a la sociedad, Putin todavía los puede controlar a la fuerza. La economía no, no es tan fácil. Y la economía ya está mostrando también señales de debilidad, por no decir que de estrés. Eh, Así es que eso es con lo que está jugando en este momento Vladimir Putin. Sin embargo, lo que sí es clarísimo es que si Ucrania tiene una oportunidad, es clave que los aliados la sigan apoyando. Clave. Aunque no fuera Estados Unidos, necesita sí o sí ayuda de la Unión Europea, ayuda extranjera, ayuda de potencias, de potencias. Si por alguna razón que se da por descontado que Donald Trump va a decir Estados Unidos ya no va más, necesita sí o sí el continuo apoyo de todos los demás. Así es que vamos a ver qué sucede ahí. Bueno, no lejos de ahí, en Rumania, la máxima corte decidió anular la primera vuelta de las elecciones presidenciales en las que ganó Calin Georgescu, un candidato de extrema derecha prorruso. Y había ganado él de manera sorpresiva en la primera vuelta, quedando en segundo lugar Elena Lasconi, quien lidera el partido opositor de centro derecha, quien era la favorita por mucho en las encuestas para ganar la primera vuelta, pero de la nada apareció el famoso Calin Georgescu. Hay que decir que lo que vino a tomar la decisión, lo que trajo a tomar la decisión por parte de la Corte Suprema, es que se liberaron y se publicaron, liberaron y publicaron documentos de inteligencia rumanos este miércoles en los que se reporta que las campañas de redes sociales de Georgescu fueron orquestadas por Rusia, de acuerdo a informes de inteligencia rumanos. La segunda ronda de votación, originalmente para este fin de semana, fue ya cancelada, en lo que es una situación muy tensa y que también probablemente vaya a revigorizar la situación, las protestas sociales que se están dando también en la vecina Georgia. Hay que decir que en otra parte del mundo, en Burkina Faso, la junta militar que gobierna el país emitió un decreto en el que le quita de su puesto al primer ministro interino y disuelve el gobierno. Este decreto indica que
los oficiales continuarán sirviendo en sus posiciones gubernamentales, mientras que se forma un nuevo gabinete. El primer ministro que están ahora eliminando, este primer ministro fue designado después de que esta junta militar tomó el poder en el 2022 y se trató entonces del segundo golpe militar en Burkina Faso en menos de un año y continúa la revuelta. En otro punto de tensión en Corea del Sur, después de la decisión de esta semana del presidente Yoon Suk-yeol, inesperada, sorpresiva, de declarar la ley marcial y después 6 horas después cancelarla, ha metido al país todo en una caos. Y por supuesto que esto fue también una prueba a la fortaleza de la democracia de Corea del Sur. Hay que decir que Yoon Suk-yeol, es decir, el presidente de Corea del Sur, envió a las Fuerzas Armadas a tomar control de la Asamblea Nacional, es decir, del Parlamento coreano, y todos los análisis indican que el presidente, la ocurrencia del presidente, la base de la sorpresiva decisión habría sido que él pensó que podía presionar, dominar a la oposición representada por el Partido Democrático, quien controla al Congreso o a la Asamblea Nacional y quien había amenazado con lanzar investigaciones sobre el propio presidente y sobre su esposa sospechosa de corrupción. Y entonces él pensó que con esta maniobra los iba a poder dominar por completo, acusándolos de una asociación con Corea del Norte. Sin embargo, obviamente fue una locura, ni siquiera sus partidarios lo apoyaron y esta locura, pues, en la cual él pensó que estaba haciendo lo necesario para proteger su silla presidencial, seguramente es lo que terminó por romper esa silla presidencial. Porque si hay un momento en el que la presidencia o su presidencia de este presidente se ve amenazada y se ve débil, es justamente ahora, después del intento fallido de la locura del martes en la noche. De tal manera que se espera, si todo es como debe ser, que a partir de este sábado comiencen las deliberaciones para un juicio político en contra de Yoon, a menos de que renuncie antes, cosa que puede darse en cualquier momento. También hay que decir que la moción para juicio político requiere de 2/3 partes de la mayoría, o 2/3 partes de la mayoría del Parlamento. El partido del presidente controla 108 curules y solamente se necesitan 8 para iniciar el juicio político, de tal manera que todo parece indicar que va el juicio político sí o sí, a menos de que renuncie antes el presidente. Hay que decir que este viernes el líder del partido hizo un llamado al presidente para que se hiciera a un lado. Hay que decir que un voto afirmativo por juicio político desataría precisamente un juicio por parte de la Corte Constitucional. Y este proceso pudiera arrastrarse por meses, lo que se adelanta que crearía un muy profundo estado de crisis política en Seúl. Una vez que se celebren
nuevas elecciones, el candidato del Partido Democrático seguramente ganará. No se espera que vaya a ganar un candidato del mismo partido del actual presidente. Por tanto, la realidad de las cosas es que eh, el drama comenzó el martes con la locura del presidente, pero va a continuar mucho más allá después de que el presidente se vaya porque renunció o porque lo sacaron. En la capital de Estados Unidos, en Washington, una corte de apelaciones mantuvo o votó a favor de mantener la ley que prohíbe a TikTok en Estados Unidos, a operar a TikTok en Estados Unidos por temores o acusado de amenazas a la seguridad nacional. Esta ley requiere a la China TikTok vender sus operaciones de Estados Unidos a una empresa no china y a un empresario no chino, tan pronto como el 19 de enero, o mejor dicho, para el 19 de enero, para el 19 de enero próximo, o cierra operaciones. Punto. Punto. De tal manera que esta es la última oportunidad que tenía TikTok de sobrevivir, aparentemente. En mayo pasado, la empresa de redes sociales demandó para impedir esta ley argumentando que viola la libertad de expresión. Hay que decir que, sin embargo, Donald Trump, que toma posesión el 20 de enero, y quien inició esta idea, la idea original de sacar a TikTok de Estados Unidos y que se venda a un no chino o que cierre, fue de Donald Trump. Fue de Donald Trump. Y el gobierno de Joe Biden la mantuvo y ahora está a punto de cumplirse. Bueno, Donald Trump cambió de opinión y ahora dice que va a hacer todo lo posible para salvar a TikTok. Fue idea de él, ¿eh? Pero pues no es la primera vez que Donald Trump cambia de opinión de esa manera. Hay que decir que originalmente Donald Trump estaba en contra del Bitcoin, ¿eh? Donald Trump estaba en contra del Bitcoin. Cuando él era presidente, él dijo que el Bitcoin era un fraude. Él lo dijo. Después cambió de opinión. En el caso de Bitcoin, sabemos bien por qué cambió de opinión. O bueno, tenemos una pista bastante, o sea, se sabe que empresas de criptomonedas donaron a su campaña política. Se sabe. Y de pronto cambió de opinión. Bueno, pues ahí lo tiene usted. No se sabe exactamente si TikTok donó a su campaña política, pero con TikTok hizo exactamente lo mismo que Bitcoin. Primero lo atacó al grado de que es el causante de la muerte probable de TikTok y ahora cambió de opinión. Totalmente. Así es que ahora dice que la va a salvar. Pero bueno, por lo pronto todo está puesto para que el 19 de enero TikTok sea o vendida, rematada o cierre. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ordenó a toda la cadena de suministro de leche de vaca, a que sea probada, que sea sometida a pruebas para detectar el virus aviar H5N1, comenzando con 6 estados este mes. En esos estados, tanto los ranchos, pues, los medios de transporte y las instalaciones para pasteurizar la leche, todos tendrán que mandar muestras para ser probadas de este virus. Las granjas lecheras. Los animales o los lugares que muestren infección
deben de reportarse y ser monitoreados por las autoridades. Este flu aviar H5N1 ha estado diseminándose de manera muy rápida por vacas lecheras durante todo el 2024 en los Estados Unidos y tiene el potencial de causar pandemia entre los humanos. Bien, en una nota económica muy importante en los Estados Unidos, el dato de este viernes en la mañana era bastante esperado y resultó que la economía de Estados Unidos sumó 227,000 puestos de trabajo durante el mes de noviembre. Y esto es un salto fenomenal respecto de los 36,000 que se reportaron en octubre, y esos 36,000 ya eran revisados al alza. Sin embargo, en el detalle está el meollo de todo. Hay que decir que la realidad de las cosas es que este resultado de noviembre lo que refleja es una vuelta a la normalidad. ¿Por qué? Porque el mes anterior, en octubre, si usted recuerda, afectó un terrible huracán a Florida y al estado de Carolina del Sur, afectando las economías de estos dos estados de manera muy importante, al mismo tiempo que se daba la huelga de la Boeing, que es uno de los principales empleadores de los Estados Unidos. El mes pasado, que fue noviembre, ya no había huelga y tampoco hubo huracanes. De tal manera, entonces, que podemos sacar un promedio de los 2 meses para tener una radiografía más clara de lo que es el mercado laboral de los Estados Unidos. Y entonces, ya haciendo esta media de los 2 meses, resulta que entre los 2 meses, o en cada uno de los 2 meses, se añadieron 131,000 puestos de trabajos en octubre y otros 131,000 en noviembre. Y ya así entonces, en realidad, lo que resulta es que el mercado laboral de Estados Unidos se está debilitando lentamente, pero se está debilitando. De hecho, hubo evidencia de que de esta debilidad en el mercado laboral con el hecho de que la tasa de desempleo de noviembre subió a 4,2%, viniendo del 4,1% de octubre. Sin embargo, aún así, hay que decir que estos datos combinados, como lo estamos viendo, de todos modos confirmarían las apuestas de los analistas de que la Reserva Federal va efectivamente a volver a cortar tasas de interés por otro cuarto de punto porcentual en su reunión de política monetaria más tarde en este mismo mes, mientras intenta la Reserva Federal llevar a la economía de los Estados Unidos a un aterrizaje suave. Eso es lo que se está pensando. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Transcomer presenta inversiones que aseguran tu futuro. ¿Sabes por qué invertir en propiedades es una gran idea? Tradicionalmente, los bienes raíces han sido excelente inversión en los distintos panoramas económicos, ya sea dinámicos o inciertos. Invertir en propiedades tiene la gran ventaja de que protege tu patrimonio, debido a varios factores como la plusvalía, la rentabilidad y la seguridad en su inversión. Ingresa a transcomer.com y conoce la mejor forma de invertir tu dinero en bienes raíces. Transcomer, desde 2003 hasta que lo logres. Transcomer presenta Visionarios. Somos Alejandra Garrete y Carlos Jara. Uno de los objetivos que siempre tuve en la vida fue poder pensionarme joven. Evaluamos muchas opciones y la que más nos convenía era con Transcomer. Y eso fue el año pasado. Trabajé hasta el 15 de diciembre de 2023.
Transcomer. Desde 2003 hasta que lo logres. Seguís escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, ayer le estábamos hablando de que ayer fue la reunión cumbre del Mercosur en Montevideo, una reunión cumbre que estaba programada, normal, una reunión cumbre normal, pero la noticia bomba pues se dio de última hora cuando de pronto y de la nada Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, dijo: señores, yo voy a la cumbre, me monto en el avión, voy para Montevideo, ya voy para allá. Así, de un día para otro, literalmente, no estaba contemplada la presencia de la líder de la Unión Europea. Y por supuesto que esto levantó todo tipo de expectativas porque justamente la Mercosur estaba negociando un tratado comercial con la Unión Europea que llevaba 25 años en esto. Entonces, el hecho de que Ursula von der Leyen haya dicho voy para allá levantó todo tipo de expectativas y efectivamente este viernes se anunció que el Mercosur y la Unión Europea, que comprende a la Unión Europea, a Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, terminaron por firmar un acuerdo comercial. Hay que decir que Ursula von der Leyen en Montevideo llamó a este acuerdo un acuerdo de ganar-ganar con las compañías de la Unión Europea, ahorrándose 4.200 millones de dólares en aranceles de exportación por año, según dijo ella. Y por supuesto que esto también le da pues un impulso, le da un impulso al Mercosur, el cual dejó de ser noticia hace muchísimo tiempo. Sin embargo, se espera que continúe oposición de un grupo muy poderoso, que es lo que más oposición ha mostrado, que son los agricultores de la Unión Europea, particularmente los de Francia. Está con nosotros Joaquín Montes, él es economista y experto en comercio internacional, analista de estos temas y bueno, él ha participado en las negociaciones de la ALCA, del AEC andino, del Mercosur también, o de países de Colombia con el Mercosur, etcétera. Un experto en la materia definitivamente. Joaquín, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, a ti por tenerme en el programa. Muchas gracias, Alberto. ¿Cuáles son las características principales? Porque este es un acuerdo comercial, no es un acuerdo de libre comercio, ¿cierto? Quedan una serie de temas que no se liberan totalmente, pero son temas que tienen una importancia no solamente comercial, sino histórica, porque el acuerdo es un acuerdo histórico, no por los 25 años que lleva en negociación, casi por los 250 años previos, porque cuando uno se devuelve en la historia hasta cuando Adam Smith y David Ricardo hablaban del libre comercio para Inglaterra, en realidad lo que se estaba negociando era lo mismo que se está negociando ahora, que la carne, que el trigo y los ejemplos que pone Ricardo son los mismos que son válidos para el comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, ya no con Inglaterra dentro de la Unión Europea y de pronto algo habrá tenido que ver este abandono. Pero el acuerdo es histórico por esa razón, porque esos temas tan sensibles se negociaron, no quedaron liberados, es cierto, pero se negociaron y eso es un avance histórico porque son siglos de esta historia. Pero, a ver, de nuevo, nada más para aclarar, no es un acuerdo de libre comercio. No, sin embargo se le aproxima bastante, tiene excepciones y es bastante amplio, cubre temas medioambientales que hasta hace una década no estaban normalmente incluidos en los acuerdos. Ya. Ahora, pregunta,
este acuerdo llevaba 25 años negociándose. Supongo, tú me vas a decir a mí si yo estoy mal, pero supongo que era básicamente por oposición de los granjeros de la Unión Europea. Estábamos hablando de que los granjeros de Francia están totalmente opuestos a esto. Y si esto es así, esto es o sería porque básicamente el Mercosur lo que exporta a Europa son productos agrícolas, ¿cierto? Sí, por supuesto. Está Brasil, que es cada vez un exportador agrícola más importante. Anteriormente, hace, digamos, 20 años, era un exportador más industrial. Con el avance de China en el comercio mundial, Mercosur y Brasil en particular se ha concentrado más en lo agrícola y productos primarios. Y ahora se parece más a Argentina, que Argentina siempre ha tenido una base agropecuaria muy importante. Entonces, carne es tan importante para Brasil ahora como lo era para Argentina desde siempre. Y a eso se le suma pollo, por ejemplo. Y todos son temas muy, muy sensibles en la Unión Europea. Hay, por supuesto, en estos acuerdos bloque a bloque sensibilidades diferentes. Alemania quiere ingresar al Mercosur porque el Mercosur tiene altos aranceles industriales y Francia se opone porque la producción agrícola de Argentina y de Brasil compite con su propia producción agrícola que ha tenido defendida durante tanto tiempo. Incluso dentro del Mercosur mismo también hay diferencias. No más Paraguay estaba hace hace un año apenas, negando la posibilidad de que iba a firmar el acuerdo. Claro, naturalmente en el Mercosur el Brasil es un peso muy importante y es el que lleva la cabeza de la negociación. Entonces, cuando uno ve estas diferencias intrarregionales de bloque a bloque, la verdad es que es también una noticia importante el que se haya logrado este acuerdo que es bloque a bloque y es un acuerdo con el que la Unión Europea soñó mucho, o sea, con tener acuerdos bloque a bloque. En la práctica, hablaba ella, a ver, déjame, voy a repetirte la cifra que manejaba Ursula von der Leyen, porque no me quiero equivocar. Ursula von der Leyen hablaba ella de 4.200 millones de dólares en aranceles de exportación que se ahorran las empresas europeas por año. ¿Qué es lo que, a ver, qué es lo principal que se exportan mutuamente y quién va a salir más beneficiado aquí? Mercosur exporta principalmente productos agropecuarios, aunque tiene por supuesto, el comercio entre ambos bloques es muy variado, pero domina la exportación de productos agropecuarios de Mercosur hacia la Unión Europea. Y en la Unión Europea, quien está más interesado en tener acceso al mercado del Mercosur es Alemania, en particular por el sector automovilístico, porque en bienes de capital, los bienes de capital normalmente tienen aranceles bajos. En cambio, el sector automovilístico tiene aranceles altos. De manera que tener acceso al mercado de Brasil en particular es muy importante para Alemania en particular. Y hay otra gran cantidad de exportadores también, España, Portugal, y estaban con Alemania impulsando el acuerdo, en tanto que Francia y Países Bajos, Polonia y otros países donde el lobby agropecuario es importante, estaban frenando el acuerdo. El acuerdo no refleja mucho los pesos efectivos que uno ve de los montos de comercio. Los montos de comercio son unos 50.000 millones de dólares cada año en ambos sentidos y están dominados por productos que no tienen tanto interés arancelario. Pero en aquellos productos donde hay mucho arancel, hay, claro, altos intereses de Argentina y de Brasil para entrar al mercado agropecuario y de Alemania y de España para entrar al mercado automovilístico. Y digamos que esas son las dos grandes presiones. El resto ha sido accesorio. Incluso cuando uno ve las cifras que se manejan, todas son como hipócritas, en el sentido de que, por ejemplo,
el impacto del comercio agropecuario en la Unión Europea va a ser del 2% en pollo, del 2% en carne, o cifras de ese estilo se manejan. Y no mencionan que va a ser 2% adicional a lo que en este momento ya se está exportando. La cuota es adicional al actual acceso que tienen esos países. Entonces va a haber un acceso adicional que parece pequeño, pero que es un avance importante y que muy probablemente, bueno, esperemos que no en 25 años, sino antes, se logren accesos adicionales de manera que el mercado agropecuario de la Unión Europea se flexibilice, porque la verdad es que el mercado agropecuario de la Unión Europea es no solamente un obstáculo en la negociación de Mercosur, sino un obstáculo en las negociaciones comerciales internacionales. Aunque bueno, también está el tema actual de que las negociaciones comerciales internacionales están bastante frenadas y van a estar frenadas por las siguientes décadas probablemente. Claro. Si los reportes son que los agricultores de Francia siguen negándose a este acuerdo con el Mercosur y seguirán en pie de lucha, después de 25 años, siendo esa la razón por la cual se tardaron 25 años, precisamente por la negación de los agricultores, ¿qué fue lo que sucedió ahora diferente después de 25 años que ya por fin quebró y dio paso a este acuerdo? ¿Qué fue? ¿Qué cambió? No sé si el cansancio, la verdad, porque el acuerdo estaba básicamente completo para el año 2019 y había temas adicionales que se negaron a abrir de parte de Mercosur, como reabrir el tema ambiental. Y aquí uno vería también otras muestras de hipocresía, porque los temas que quedaron al final no fueron los fundamentales. Quedaron la contratación pública y las solicitudes de abrir los temas ambientales, por ejemplo, que no son los temas más contenciosos. Los temas más contenciosos ya están resueltos en el 2019. Uno diría que era que Francia y Polonia estaban tratando de alargar el momento en que el acuerdo entrara en vigor. Y han tenido entonces 5 años de éxito en ese sentido y todavía les faltan otros tantos mientras que los parlamentos aprueban y se vota en la Unión y se logra el 60% de votación, si no estoy mal. 65% de población es el que tiene que aprobar el acuerdo. Claro. Ahora, en la práctica, la Unión Europea y Mercosur se van a seguir exportando, intercambiando lo que ya se intercambian de todos modos, pero en la práctica estos productos que ya se exportan mutuamente van a ser más baratos. Sin duda, si uno ve el tema de la carne tiene un precio que es 10 o 20 veces más alto al interior de la Unión Europea que al interior del Mercosur. El hecho de que se pueda hacer un comercio sin aranceles en este punto debe tener un impacto en los precios nada despreciable. En particular ahora que la carne de vacuno seguramente está ya disminuyendo el consumo por motivos ecológicos y porque la gente está negándose a consumir un producto que es tan ecológicamente costoso. Es probable que las cuotas negociadas tengan en este sentido un mayor impacto en los precios, así se hayan negociado realmente cosas muy pequeñas, ¿no? Lo que dice las noticias, el poco menos de 2% del acceso adicional. En carne, el 2% de acceso adicional. En pollo, esto puede tener un impacto un poco más grande en precios y la verdad que no sería una mala idea, aunque seguramente que va a haber una serie de protestas a lo largo de la siguiente década de agricultores, bueno, de toda la Unión Europea, pero en particular franceses, polacos, neerlandeses, al respecto de los precios de estos productos que van a ser más impactados, alcoholes, azúcares también. Y no se puede tener un buen bife sin un buen vino. La carne va a beneficiar particularmente a Paraguay. Argentina es un gran productor de vino. ¿El vino también va incluido en este acuerdo?
Sí, sí, pero ahí la ventaja de calidad y de precios no es tan obvia, ¿no? Sería de El Europa para vino acá en todo argentino, caso. el vino argentino tendría que abrirse un camino pues allí el precio no es una variable tan importante. Los consumidores europeos de quesos y vinos son muy conscientes de lo que es la calidad, se conoce una enorme variedad de productos en estos sectores y la competencia allí es un poco menos del mercado estrictamente competitivo con productos perfecta demanda, que los precios es el único variable del mercado. No, el mercado en estos productos tiene muchísimas ¿A, variables. a qué en particular le temen o se quejan los agricultores de Francia? Los franceses están primero los ganaderos. Los ganaderos franceses Mm, están siendo perjudicados mm, y van a tener un precio más bajo. El trigo y los aceites también van a tener un impacto. Y probablemente otros cereales, aunque el maíz es un cereal que se usa más que todo para forraje, eh, ahí el impacto es indirecto y va al tiempo con pollo y en general el producto de la ganadería. El azúcar es más un tema de Polonia y de Alemania. Bueno, también hay algunos impactos en Francia. Eh, Estos son como los productos principales que van sí. a tener temas contenciosos. Bueno, están los lácteos y las mantequillas, y esos son básicamente franceses, pero nuevamente en lácteos en general también está el tema de que Eh, el producto final probablemente no sea tan estandarizado, de manera que ya. Eh, la variedad del producto tenga algún impacto. En mantequilla sí es más bien estándar, de manera que probablemente allí sí haya algún impacto un mayor impacto para lácteos. Ya eh, depende de la letra menú de la negociación, los claro, tiempos, las cuotas claro. que se haya manejado y el hecho de que no se llega al libre comercio. De manera muy rápida, en menos de un minuto, ¿en qué se beneficia Bolivia? Argentina es un gran exportador de granos, Paraguay de carne, y Bolivia. Bolivia cultiva mucha soya y tanto aceite como forrajes va a ser Mm, un producto que va a tener un impacto grande para Bolivia, ya, igual que para Brasil, pero para Bolivia el tema de Unión Europea y Mercosur puede ser mucho más grande que para Brasil. interesante. ¿Y Uruguay? Uruguay es, por supuesto, carne, el También. principal impacto. Encima, bueno, no sé ahora, si que ahora no está Gran Bretaña, el tema de la carne de ovina, ¿no? Porque eso es más que todo consumo inglés. Pero en todo caso, la carne vacuna es un producto muy importante en Ya, Uruguay y todas sus variedades. interesante. Bueno, pues don Joaquín Montes, economista y experto en comercio internacional, le agradezco muchísimo su buena disposición a charlar con nosotros. Con mucho gusto, un placer. Gracias, muy amable. Y bueno, siendo viernes, vamos a cerrar la semana cambiando de tono completamente. Vamos a hablar de bienestar alternativo con el segmento de Mafa Moya. Mafa. ¿Está Mafa? Pues yo no la escucho. ¿Me dan alguna señal? Yo estoy en silencio total. Muy buenas tardes, feliz viernes, querido Alberto, Mauricio en los controles y a ustedes, queridos oyentes. Como todos los viernes en Bienestar Alternativo, hoy quiero hablarles sobre algo que todos buscamos constantemente y es la felicidad. Pero, ¿sabías que existen como 3 tipos de felicidad? Según los estudios de la psicología positiva, hay 3 formas principales en que los humanos podemos experimentar la felicidad. Cada una tiene su propia riqueza. Mi objetivo hoy es que conozcamos esas formas y aprendamos cómo cultivarlas en nuestra vida con sanos equilibrios.
Así que acompáñenme mientras exploramos estos 3 formas o sensaciones para poder experimentar la felicidad. El primer tipo de felicidad es la hedónica. Es como esa sensación de placer inmediato que obtenemos al disfrutar cosas que nos gustan, comer un helado, un chocolate, escuchar nuestra canción favorita, recibir un halago, ir de compras, obtener eso que queríamos. Esta pues felicidad es maravillosa porque activa nuestras emociones positivas de forma rápida. Mueve obviamente en dopamina y es eso de poder cumplir algo que nos satisface, nos dopa, pero es momentáneo, así que ojo, porque es muy efímera. Y si basamos toda nuestra vida en esta búsqueda, pues podríamos sentirnos realmente vacíos una vez que pasa el momento, una vez que adquirimos lo que queremos. Como que al principio compramos y decimos, wow, qué maravilla, pero después como que vuelve y queda ese vacío. La clave es disfrutar de estos pequeños placeres sin depender de ellos como la única fuente de bienestar. El segundo tipo de felicidad es la eudaimónica, que va como más allá del placer inmediato. Esta surge cuando sentimos que nuestra vida tiene un propósito, que nuestras acciones contribuyen a algo más grande que nosotros mismos. Por ejemplo, cuando ayudamos a alguien, logramos una meta importante o trabajamos en algo que nos apasiona, o cuando tenemos que correr una maratón o estamos en el camino de cumplir una meta que requiere ese esfuerzo, ¿no? Esa entrega para cumplir eso y que estemos muy conscientes de que la meta es el cumplir el objetivo planeado. Esta felicidad nos llena de satisfacción y nos deja una huella duradera porque mueve adrenalina, pero también queda el logro. Así que aquí está el reto. ¿Te has detenido a pensar qué te da sentido a ti, qué propósito queda tu vida? Esta es una energía muy bonita, pero también requiere ese constante esfuerzo, ¿no? Y llegamos al tercer tipo, que es mucho más trascendental. Este nivel de felicidad es mucho más profundo, mucho más espiritual. Es el que realmente le da el sentido de propósito a nuestros días, a nuestra vida. Se trata de sentirnos conectados con algo mayor, con el universo, con la fe, con la conexión de los que amamos o simplemente con la energía que fluye en todo lo que nos rodea. Es esa paz, ese sentimiento de agradecimiento, de querer ayudar sin recibir nada a cambio. Es como un amor incondicional que sentimos cuando meditamos, cuando oramos, oxitocina, o simplemente nos dejamos envolver por la naturaleza, conexión a tierra, en donde agradecemos y vemos todo como una maravillosa posibilidad de agradecer, de gratitud. Es aceptar que no podemos controlar nada excepto nuestras elecciones y encontrar belleza incluso en los momentos difíciles. Para mí es como la felicidad en la que tenemos que llegar a equilibrar y trabajar todos. Es quizás el tipo de felicidad más poderosa porque nos conecta con lo esencial en nuestra existencia. Así que ahí van pues estos 3 tipos de felicidad. No sé si sabías que existían. La idea es poder combinar en equilibrio esas 3, pero trabajar mucho más en la tercera. No hay una fórmula perfecta, no hay una fórmula, creo que para cada persona será pues un tipo de sintonía diferente en la mezcla de estos 3 tipos de felicidad. Cada una tiene su lugar en nuestras vidas, nuestras enseñanzas, y cada una hay que balancearlas con sanos equilibrios y con plena conciencia. Disfrutar de lo cotidiano, buscar sentido en lo que haces y no olvides conectarte con lo más profundo de ti mismo. Recuerda que la felicidad no es un destino, es un camino que se construye día a día. Así que este fin de semana experimenta qué tanto estás en estas 3 tipos de felicidad y elige la que te haga un mejor ser humano, mucho más expansivo, mucho más consciente, que no todo sea el constante reto de cumplir esa meta o el de obtener o el de comprar, sino mucho más el de propósito de ayudar, de colaborar, de transformar vidas desde tu amor incondicional. Les deseo un feliz fin de semana y espero que esto les sirva. Les mando un abrazo
y hasta el próximo viernes. Muchísimas gracias. Hasta el próximo viernes, Mafa Moya. Te agradezco muchísimo. Sigan a Mafa Moya en sus redes sociales. Mafa Moya, Mafa como María Fernanda, Moya con Y, Mafa Moya, @Mafa Moya. Y bueno, pues eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, que tenga muy buen fin de semana y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que le pase muy bien. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad